pues ese seminario. Bueno, pues muchas gracias. Después de esta presentación yo ya no sé por dónde empezar, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, me alegro de que César haya hecho referencia a mi tesis, porque bueno, esto que voy a presentar hoy es un resumen parcial del estudio central de esta tesis sobre la crónica troyana de Alfonso XI. Porque aunque en el título me refiero a la materia de Troya hispana en general, fundamentalmente me voy a centrar en este manuscrito regio, y a partir del estudio de este manuscrito regio haré referencias a otros testimonios troyanos hispanos. Me temo que la parte de dinámicas de conformación codicológica va a quedar un poco en el margen de mi presentación, pero si hay alguna duda después podemos retomarlas si queréis en la parte de preguntas, porque voy a hacer ciertas alusiones, pero fundamentalmente me voy a centrar eso, en el modo en el que las imágenes, tanto las ilustraciones, las miniaturas propiamente dichas, como las iniciales, contribuyen a sugerir al lector una lectura particular de la leyenda troyana en este manuscrito regio. Voy a hacer una presentación que es un poco narrativa, entonces para no perder el hilo voy a ir leyendo, en algún momento pararé para hacer algún comentario puntual, pero bueno, prefiero hacerlo así para no pasarme ni con el tiempo ni perderme en los comentarios, porque la materia de Troya es bastante compleja en sí. Vamos a ver. Me temo que el PowerPoint es un poco pesado, así que va a tardar un poquito en cargarse. A ver. Bueno, si hay algo que no entendáis, que si os perdéis en la exposición, porque voy a hacer alusión a varias familias textuales y manuscritas, pues nada, me lo decís y procuro explicar si hay alguna duda. Hay ventura negra et escura, et astrosa et crua, et esquiva et dolorida, falsa et mentirosa et sin lealtad. Cuando eres mansa, luego te tornas esquiva, et cuando eres alta, luego te tornas baja. Mesándose los cabellos, el rey Príamo se lamentaba por la crueldad de la diosa que había girado su rueda para traer la desgracia a Troya, otrora tan poderosa. Pero la suerte estaba echada ya para los troyanos. El monarca sabía que tras la derrota de las amazonas, la ciudad acabaría por caer en manos de los griegos. El rostro borrado de la imagen de Fortuna revela que el intenso planto de Príamo y sus gestos de desesperación no dejaron indiferentes a alguno de los lectores de la obra. Sin embargo, esta venganza anónima ha pasado inadvertida a aquellos investigadores que se han ocupado de la crónica troyana, debido al calamitoso estado de conservación de una parte del manuscrito, que resultó dañado a principios del siglo XVI en el ataque al Alcázar de Segovia, en el curso de la revuelta urbana contra Carlos V. Varios de los manuscritos custodiados en esta fortaleza fueron destruidos por el fuego, mientras que otros, como el que nos ocupa, acabaron desencuadernados y con sus miniaturas perdidas por la humedad. En cierto modo, casi podría decirse que la mala estrella había acompañado a la crónica troyana desde el principio. Esta lujosa versión hispana del Roman de Troyes de Benoît de Saint-Maur fue copiada e ilustrada para el rey Alfonso XI de Castilla en 1350, tal y como se recoge en el colofón que está ahí transcrito. El Roman de Troyes es un poema de unos 30.000 versos, escrito hacia 1165 por Benoît de Saint-Maur, que era un clérigo, suponemos que al servicio o en el entorno cercano de Enrique II y Leonor de Aquitania. La fecha en la que se
suele situar la composición del poema en 1165, o sea que estamos casi 200 años después de la composición del poema. No obstante, Alfonso XI no llegaría a ver este manuscrito, que es, en términos artísticos, la obra más preciada de todo su reinado, porque fallecería ese mismo año en el asedio a Gibraltar, víctima de la peste negra. Es el único monarca europeo que murió de la peste negra. Tiene ese dudoso honor. Sería su heredero, Pedro el Cruel, el que acabase recibiendo este regalo postrero de su padre, impregnado de melancolía e incertidumbre. El dolor familiar y la tragedia colectiva habrían de quedar vinculados a la crónica troyana hasta el final de la guerra civil entre Pedro y su hermanastro Enrique. De hecho, podéis ver ahí en el colofón, ¿no?, que ya el propio colofón aclara que fue acabada de escribir y de historiar en el tiempo en el que el muy noble rey don Pedro su fijo regnó. Es decir, si Alfonso XI muere el 26 de abril de 1350, el colofón lleva la fecha del 31 de diciembre de 1350. Es decir, que hay una parte del manuscrito que ya se realiza en tiempos de Pedro. No sabemos qué parte, pero bueno, la concepción general de la obra obviamente es de época de Alfonso XI. Un detalle del colofón. En él se indica taxativamente que el monarca encargó una copia ilustrada de la obra, pero no se hace alusión alguna a que hubiese promovido la traducción al castellano del román. A ver, ahí. Por este motivo, resulta sorprendente que se le atribuya esta labor de mecenazgo en la historia troyana bilingüe, es decir, otro manuscrito de la materia troyana hispana, una obra presumiblemente destinada a Pedro e iniciada en torno a 1360. La historia de este manuscrito es realmente extraordinaria. De hecho, bueno, en este momento hay una tesis que está a punto de presentarse, debida a Ricardo Pichel, en la que acabarán por aclararse todos los interrogantes planteados por este manuscrito. Suponemos que eso, hacia 1360 se inicia este proyecto, que sería una visión distinta de la guerra de Troya, porque el texto que transmite no es exactamente el mismo que el de la crónica troyana, porque en él se han insertado también fragmentos procedentes de la general historia de Alfonso X. Pero este manuscrito tiene más particularidades. Suponemos que lo que conservamos es la parte... Bueno, mejor explico. El manuscrito se realiza eso en la década de 1360. No llega a terminarse. Por circunstancias que no sabemos, acaba en manos de un noble de la familia de los Andrade, Nuno Freire de Andrade, que decide completarlo. Y para completarlo lo encarga a un equipo de escribanos a su servicio que reconstruya la parte que falta. Y esa parte se añade en gallego, es decir, que es un códice bilingüe, de ahí su nombre. La parte más antigua, la que sería de época de Pedro, suponemos que es el borrador para una futura compilación. Lo que pasa es que algunas de las miniaturas que ilustrarían esa nueva versión de la Guerra de Troya llegaron a realizarse, como por ejemplo esta. Pero como os decía, lo que aquí se representa está en palmaria contradicción con lo que nos dice el colofón del Códice de Alfonso XI. En una precisa traducción visual de las nociones de translatio imperii et studi, el monarca castellano aparece figurado aquí en el acto de encargar la traducción de francés en castellano, que si os fijáis es lo que aparece en los libros que portan los dos personajes que acompañan al rey. Como señala la rúbrica de la miniatura, que está transcrita ahí abajo, y los tituli que acompañan a la imagen. Sin embargo, la tradición manuscrita derivada del poema francés parece haber sido mucho más intrincada de lo que se sugiere en esta miniatura, y desde luego haberse ajustado a lo indicado en el colofón, como os decía, del otro códice, de la crónica troyana. Este es un esquema muy simplificado de las versiones derivadas, de las versiones hispanas derivadas del Román de Troyes. De acuerdo con los trabajos de Ramón Lorenzo, Elena de Carlos y más recientemente Juan Casas y Claudia D'Ambruoso, las distintas versiones castellanas del Román de Troyes descenderían de una primera traducción, hoy perdida, en gallego, portugués o leonés. Dicha traducción se caracterizaría por su notable fidelidad al original, a excepción de una serie de interpolaciones de las que hablaré después.
La existencia de esta versión primitiva también explicaría por qué el Códice Regio ocupa un lugar tan bajo en el estemma que incluye D'Ambruoso en su excelente edición del estudio. El manuscrito regio es ese que aparece ahí señalado como A. A diferencia de lo que se creía en un principio, el resto de las versiones del texto manuscritas que conservamos no dependen de ese original regio. Más bien parece que el códice de Alfonso XI fue realizado a partir de una rama secundaria del texto, lo cual también refuerza la idea de que esa traducción original en gallego-portugués no se realizó en el entorno de la corte, sino probablemente, pues no sé, si en alguna zona, si fue en zona portuguesa o en alguna corte nobiliaria gallega, desde luego no en la corte castellana, al menos, no sé si en la de León. Se da la circunstancia de que todas estas versiones hispanas son romanceamientos en prosa o a lo sumo con fragmentos en verso, caso de la llamada historia troyana polimétrica, y a este grupo habría que añadir la sección troyana de la General Historia, crónica universal escrita bajo la dirección del rey Alfonso X el Sabio. Si bien la mayor parte de esta obra parece haber tomado como base la llamada Histoire ancienne jusqu'à César, que es una crónica universal flamenca compuesta a principios del siglo XIII, determinados episodios, como los relativos a los retornos de los guerreros griegos a sus patrias respectivas después de la caída de Troya, hubieron de completarse a partir del Román de Troa. Esta es otra cuestión que todavía está pendiente de resolver. Si Alfonso X realmente utiliza en su compilación esa primitiva traducción galaico-portuguesa o vuelve a traducir ciertos pasajes directamente a partir del francés. En cualquier caso, la sección troyana de la General Historia es un texto muy complejo, muy ambicioso, y en el que se llegaron a compilar multitud de otras fuentes secundarias, incluso la primera traducción a una lengua vernácula de las Heroidas de Ovidio, que antecede 100 años a la versión francesa. El análisis de estas versiones hispanas del poema sugiere que la imagen de la rueda de fortuna tenía un significado especial para una audiencia castellana. Así, Claudia D'Ambruoso ha llamado la atención sobre una interpolación en la crónica troyana donde la caprichosa diosa y su rueda son evocadas de nuevo. Se trata del final del Parlamento de Políxena, uno de los pasajes de más hondo patetismo de la obra, tanto en lo que se refiere al texto como a las ilustraciones. Aquí os traigo el detalle de la muerte de Políxena, cómo la llevan y la degüellan sobre la tumba de Aquiles, porque bueno, una de las novedades que introduce el Román de Troa es una supuesta historia de amor entre Aquiles y Políxena. Aquiles, el paladín griego, se habría enamorado de Políxena viéndola en el aniversario por la muerte de Héctor. Entonces, bueno, habría intentado desposarse con ella, ofreciéndole unas treguas a la familia real troyana. Al final, bueno, este matrimonio no llega a producirse, Aquiles es asesinado a manos de Paris, y entonces cuando Pirro, el hijo de Aquiles, llega para combatir en la última fase de la guerra de Troya, pues decide vengar a su padre y acaba eso, matando a Políxena. Políxena y sobre todo Casandra semejan haber jugado un papel muy reseñable en las versiones ibéricas de Román. Esta última era considerada una suerte de sibila inspirada por el Espíritu Santo, lo que podría dar razón de la representación en la crónica troyana de la escena de su encierro, que es un tema que no se representa en ninguna versión ilustrada del poema francés. Y os recuerdo que Casandra es llevada a prisión cuando, en el momento en el que Paris llega a Troya después de haber secuestrado a Helena, entonces, bueno, la presenta a sus padres y, bueno, se va a celebrar la boda entre Paris y Helena. Casandra empieza a gritar desconsolada que esa boda va a traer la ruina de Troya, que va a ser, en fin, el origen de la muerte de todos los allí presentes, etc. Y es por eso que su padre decide encerrarla, ¿no? Este detalle puede ponerse en relación con la importancia concedida a Casandra en la historia troyana polimétrica, donde sus dos lamentos en verso se insertan en momentos cruciales del relato, como aquí, tras la llegada de Helena a Troya y tras la muerte del primero de los hijos de Príamo, uno de sus hijos bastardos, Casabilante.
Con todo, hay otros aspectos que muestran hasta qué punto llegó el proceso de apropiación de la materia de Troya, que hay que recordar que a mediados del siglo XIV, cuando se ilustra la crónica troyana, ya es un repertorio paneuropeo totalmente difundido desde un punto al otro de Occidente. Este proceso de apropiación por parte de los patronos y artistas castellanos. La interpolación más extensa hallada en la crónica troyana es un fragmento de las etimologías de Isidoro de Sevilla sobre las tres partes en las que se divide el mundo. Este texto precede a la descripción de Oriente, aunque lo más reseñable en él es que se incluyese este mapa del tipo Teo, como los que habitualmente acompañan no solo los manuscritos de las etimologías, sino también la Alexandreis de Gautier de Chatillon. Prueba adicional de que estos temas estaban estrechamente asociados al relato de la guerra de Troya para una audiencia peninsular es que estas dos miniaturas fueron copiadas, o se pensó copiarlas, se dejó espacio para ellos, en la historia troyana bilingüe, es decir, el manuscrito que os enseñé antes. La presencia del mapamundi isidoriano en la crónica troyana bien pudo haber traído a la mente de los lectores el recuerdo de Alejandro Magno, pero si hablamos de imágenes y significados dislocados o trasladados, es preciso decir algo más sobre estas miniaturas. De acuerdo con las imágenes que ilustran el Códice Regio, el enfrentamiento entre griegos y troyanos tiene lugar en el extremo occidental de Europa, puesto que la leyenda no solo ha sido traducida, es decir, trasladada, que es el verbo castellano de ese momento, no solo ha sido traducida al castellano, sino también a la Castilla del siglo XIV. Esta traslocación geotemporal de los hechos del pasado viene dada por el escenario inequívocamente hispano donde transcurre la acción, definida por la coexistencia de esos arcos de herradura y esos pináculos góticos, muy semejantes a los que se pueden ver en esta maqueta de la ciudad de Sevilla, en la que tanto tiempo pasó Alfonso XI. Ciertamente son muchos los aspectos del pasado que ya aparecían medievalizados y cristianizados en los romans antiques franceses. Sin embargo, la crónica troyana ofrece una visión castellana específica, ajustada a las circunstancias políticas, usos cortesanos y realidades materiales de la península ibérica. Tanto es así que griegos y troyanos viven en este ambiente híbrido. No es que haya una diferencia, no es que los troyanos se asimilen a Oriente y sean los troyanos los que aparecen con... No, son los dos, griegos y troyanos. Los que aparecen, pues eso, sentándose en el suelo, entre cojines, y los que se dedican a pasatiempos tan hispanos como el juego de boordos, que es lo que aparece representado aquí, ¿no? El juego de boordos era un juego de cañas de origen hispano-musulmán, en el que se trataba de demostrar la puntería y la destreza de los distintos participantes, lanzando unas lanzas muy cortas a objetivos, pues eso, en madera, ¿no? En este caso es un castillito en pequeño. Y hay que recordar que el juego de boordos formaba parte, por ejemplo, de los festejos celebrados en la boda del propio Alfonso XI, ¿no? Así que aquí pudo haber un guiño a realidades muy bien conocidas por los lectores de la obra. En conclusión, cabe afirmar que estas miniaturas testimonian la existencia de una materia de Troya ibérica, resultado de un proceso de apropiación y adaptación del poema francés a los intereses y circunstancias de una audiencia castellana, iniciado con la llegada del román de Troyes a la península, en un momento que es difícil fijar, probablemente ya en el siglo XIII. A veces se ha especulado con que el román pudo haber llegado con la boda de Leonor de Inglaterra y Alfonso VIII, pero es difícil de verificar. También se dijo lo mismo con la obra de Geoffrey de Monmouth, y más bien parece que no llega hasta tiempos de Alfonso X, es decir, que hay que poner un poco entre interrogantes esta cuestión. Y este proceso habría culminado con la confección de este lujoso Códice Regio. Pero en otro orden de cosas, la crónica troyana también puede ser considerada como el último eslabón de una cadena conformada por los manuscritos regios castellanos, que daría comienzo con las obras confeccionadas para Alfonso X el Sabio, cuya mise en page fue estudiada cuidadosamente por los miniaturistas encargados de ilustrar el romance troyano. Si os fijáis, en las miniaturas a toda página de la crónica troyana lo que se hace es trasladar directamente la rejilla de las cantigas de Santa María. En este caso son 3 registros, no se subdivide, pero incluso los cantones todavía se pueden ver en el marco de la miniatura de la crónica troyana. Otros aspectos, en cambio, parecen confirmar que también se analizaron en detalle ciertas copias francesas e italianas del Roman de Troyes y tal vez incluso de la propia Histoire ancienne.
Lamentablemente no voy a poder ahondar aquí en esta cuestión porque sería otra presentación totalmente distinta, pero sí querría dejar constancia de que la crónica troyana está en el centro de la madeja de la tradición manuscrita e iconográfica derivada del Roman de Troyes, y que ya en su obra pionera, Historia Troyana, Studies in the History of Medieval Secular Illustration, Hugo Buchtal, que fue el único en realidad que se ha encargado de estudiar toda esta tradición iconográfica, ya dejó apuntado que este manuscrito, que él no pudo estudiar con todo el detalle que hubiera querido, era uno de los testimonios fundamentales de esta tradición. De hecho, para él era el códice más esplendoroso de todo el Trecento. Por mi parte, añadiría que esta atmósfera cosmopolita en la que parece haberse creado el manuscrito hace de él no solo el más espléndido, como decía Buchtal, sino también el más sofisticado, y eso es lo que voy a tratar de argumentar en lo que queda de presentación. Para empezar, en él puede advertirse la impronta de las dos familias iconográficas, la francesa y la italiana, distinguidas por Fritz Axel en su artículo The Troy Romance in French and Italian Art. Por ejemplo, el diseño general de las miniaturas en la crónica troyana tiene más que ver con la mise en page habitual de los manuscritos franceses, con miniaturas enmarcadas, con fondos pintados, que con el sistema de ilustración característico de los manuscritos italianos de esta época, que son miniaturas en campo abierto, sin marco, con el pergamino al aire, Pero es más, como destacó Buchtal, la disposición en friso de las miniaturas dedicadas a la historia de Jasón y el Vellocino de Oro en el romance castellano recuerda poderosamente a la misma escena en la copia más antigua ilustrada del Roman, confeccionada, según Elizabeth Morrison, para algún miembro de la corte capeta. Por el contrario, otros aspectos dejan ver que los miniaturistas castellanos conocían la miniatura francesa contemporánea, como se deduce al comparar las arquitecturas que cobijan la secuencia del asesinato de Aquiles a la izquierda y las utilizadas habitualmente por el llamado maestro de Roman de Fauvel y su taller, que realizó muchos manuscritos de tema profano, como esta otra copia del Roman. En cuanto a la selección de episodios a representar, subtemas como la tumba de Héctor o el matrimonio de París y Helena, que aparecen siempre en las copias italianas, en la crónica troyana no aparecen, o sea que podría establecerse una relación. Sin embargo, la correlación con las copias italianas del propio Roman, tanto en términos de estilo como en la inclusión de ciertos episodios y motivos, inclinan la balanza claramente del lado mediterráneo. La notoria presencia de interiores en perspectiva, como aquí, en los que son bien visibles los casetones, parece haber sido concebida como una especie de cita, ¿no?, del arte trecentista italiano. Como es un miniaturista castellano que reconoce cuál es el signo distintivo de estas obras foráneas y lo copia en la obra. Pero las estrechas semejanzas detectables entre ciertas miniaturas pertenecientes al ciclo de los Nostoi, es decir, de los retornos de los griegos, en la crónica troyana y un códice napolitano de la Biblioteca Marciana, invitan a establecer una relación directa. Este manuscrito parece que nunca salió de Italia. Por lo tanto, habría que pensar en otra copia muy cercana a esta. En este momento en Italia, este tipo de manuscritos se producen, no diré de manera industrial, pero bueno, sí que se hacen copias bastante estandarizadas, así que podría ser otra copia perdida. Los paralelismos en las historias de Pirro, que es este es el final, cuando Pirro, después de asesinar a sus tíos, se reencuentra con su abuela, Tetis, y bueno, recibe el reino de Ítaca de su abuelo Laertes. ¿Qué dice Laertes? Sí. No, Peleo, perdón. Y también los paralelismos en la historia de Orestes no dejan lugar a dudas sobre la existencia de un manuscrito muy semejante a este en la Cámara Regia, que los miniaturistas castellanos habrían tomado como referente para esta sección del relato. Esta hipótesis se ve confirmada al comprobar que el caballo griego es figurado del mismo modo en ambos manuscritos, broncíneo y montado sobre una plataforma con ruedas. Esta cuestión de la representación del caballo de Troya puede parecer una anécdota, pero es uno de los aspectos que permiten
establecer más claramente las relaciones entre los distintos manuscritos. Porque en otros manuscritos el caballo de Troya se representa como si fuese de madera, en otros no lleva ruedas, en otros lleva ruedas pero no lleva una plataforma, es decir, es un aspecto que permite establecer filiaciones con bastante claridad. Estos modelos franceses e italianos fueron adaptados, reelaborados y modulados en la crónica troyana hasta acabar tejiendo un relato visual en 70, hay 2 miniaturas perdidas, así que serían 72 miniaturas y 37 iniciales iluminadas, cuya densidad y riqueza de matices permite establecer varios niveles de lectura. Desde la ilustración a doble página, como aquí, hasta las iniciales afiligranadas pueden distinguirse 6 niveles de articulación de la narración. Esta compleja arquitectura habría moldeado sutilmente la respuesta de la audiencia ante las gestas de griegos y troyanos. Hago hincapié en lo de estos 6 niveles de articulación del relato porque yo no conozco ningún manuscrito que sea copia del Román, copia del Histoire ancienne, copia de otros textos troyanos como la Historia Destructionis Troiae de Guido delle Colonne que tengan semejante elaboración formal a la hora de presentarla. Ni siquiera conozco otro manuscrito semejante, contemporáneo, de tema profano, en el que se haya tomado, se haya invertido tal esfuerzo a la hora, ¿no?, de estructurar la narración con estas pautas, ¿no?, visuales, tanto miniaturas como iniciales. Y aquí podéis comparar. Este es un manuscrito italiano realizado probablemente en Padua, en el que hay muchas más miniaturas que en la crónica troyana, hay como unas 200, pero después solo hay este tipo de iniciales más elaboradas y estas iniciales afiligranadas, es decir, solo hay 3 niveles de articulación. Aquí tenemos 6. La utilización de 5 tipos distintos de iniciales iluminadas no tiene precedente en ninguna otra copia o versión del Roman de Troyes, ni tampoco en otras obras seculares encuadrables en el género del romance ilustrado. En cierta medida, esta minuciosa jerarquización de las iniciales pudo haber venido dada por el hecho de que se trata de una versión en prosa, porque las copias que os estoy mostrando son del Román en sí, es decir, en verso. Este hecho, ¿no?, de que la versión castellana ya sea una prosificación implica que el poema original tuvo que ser subdividido en capítulos precedidos de su correspondiente rúbrica, con lo cual ya hace que esta división sea obligada. Curiosamente, las cesuras marcadas por las iniciales más destacadas coinciden raras veces con las de la tradición manuscrita del Román. Si se compara, ¿no?, el estudio, siguiendo los datos que proporciona Marc-René Jung en su estudio de conjunto sobre toda la tradición manuscrita de Román, en el que se analizan todos los testimonios conservados, se deduce que solo ciertos episodios como el del secuestro de Helena, la partida de las naves griegas hacia Troya o la 4ª y la 8ª batallas fueron percibidas como puntos de inflexión en el relato. Esos son los episodios que suelen recibir una atención destacada, que suelen ir precedidos por una inicial de mayor tamaño, pero solo esos, nada más. Después varía mucho la división del poema según los distintos manuscritos. Además, es preciso señalar que en el caso de los manuscritos franceses, el interés de los lectores parece ir decayendo conforme la suerte va dando la espalda a los troyanos, puesto que el número de iniciales y de miniaturas se reduce progresivamente a partir de la muerte de Héctor. Es como si ya una vez que la cosa empieza a pintar mal para los troyanos, los lectores pues ya perdiesen interés. Por lo que respecta a las copias de origen italiano, cuyos prolijos ciclos pictóricos se distribuyen con regularidad a lo largo de todo el poema, las divisiones del texto también escasean después de la destrucción de Troya. Es decir, que hay un patrón, tanto en los franceses como en los italianos, que aquí no se altera por completo. Ni siquiera manuscritos con un elaborado relato visual y un uso coordinado de iniciales afiligranadas, iniciales historiadas y miniaturas de diversos tamaños, como el antes mencionado manuscrito francés 1610, esta primera copia ilustrada del Román, alcanzan en sofisticación a la obra hispana. Y esto era un manuscrito regio, supuestamente.
En este sentido, resulta tentador atribuir esta matizada estructuración del texto a una tendencia a la capitulación netamente castellana que se aprecia en otras obras casi coetáneas como la Gran Historia de Ultramar. Bueno, hablar de la Gran Historia de Ultramar aquí con César, que es el gran experto en la obra, me da un poco de... Pero bueno, él os podría explicar esto mucho mejor que yo. La Gran Historia de Ultramar es un proyecto que no tiene nada que envidiar a otras crónicas, a otros proyectos historiográficos realizados bajo la dirección de Alfonso X. En esta obra compilada para Sancho IV y María de Molina se fusionaron tanto los ciclos épicos en verso relacionados con las cruzadas como la versión francesa de la crónica de Guillermo de Tiro, y todo ello se uniformizó y se fue dividiendo en libros y capítulos creados ex novo por estos compiladores. Es decir, no, se altera por completo la distribución original que tenían las fuentes que ellos utilizan. Y se sigue además con mucho rigor, por lo que se puede atribuir, lo que se puede deducir del único volumen de la obra que conservamos original. No obstante, aunque las restantes versiones hispanas de Román también presentan una detallada división en capítulos, estos van señalados por capitales simples. Podéis ver que a veces estas letras tienen tamaños distintos, pero tampoco se llega a estructurar de la manera tan compleja que encontramos en la crónica troyana. Resulta difícil valorar esto porque en realidad casi prácticamente lo que conservamos son manuscritos únicos, es decir, que no tenemos varias copias de una misma obra, porque en realidad en cada uno de estos manuscritos además se producen, es algo muy complejo que si queréis podemos después hablar. Lo que se suele hacer es que en estas copias se van mezclando versiones distintas, pues la versión de la crónica troyana, la general historia de Alfonso X, la propia historia troyana polimétrica, se copian en manuscritos de carácter misceláneo o facticio, de tal manera que bueno, no tenemos un manuscrito que sea igual a otro y que podamos comparar y decir, bueno, pues hay una misma tendencia a dividir el texto. Es difícil valorarlo. El único caso en el que se puede hacer una comparación es entre la propia crónica troyana y la llamada crónica troyana galega. Este es otro manuscrito más. El caso de la crónica troyana galega es también curioso, porque si antes os hablaba de un manuscrito, la historia troyana bilingüe, completado a instancias de Nuno Freire de Andrade, ahora os tengo que hablar de otro manuscrito traducido al gallego por orden del hermano de Nuno Freire de Andrade, el famoso Fernán Pérez de Andrade Obó, que suponemos que por sus contactos con la corte de Castilla fue capaz de conseguir el manuscrito de referencia utilizado para la copia del Códice Regio, es decir, el borrador utilizado directamente en el taller. Se lo llevó pues, a Betanzos, Coruña, Pontedeume, donde fuera que se copió, y se tradujo la crónica troyana galega. Y es curiosísimo porque los copistas al servicio de Fernán Pérez de Andrade trataron de reproducir de alguna manera no solo la división con iniciales de cada parte del texto, sino incluso aquellas iniciales que en la crónica troyana son iniciales mayores, aquí aparecen subrayadas las rúbricas para distinguirlas de las demás. Es decir, que hay una cierta, un respeto al posible códice que utilizaron de referencia, pero es el único caso en el que se puede, de alguna forma establecer una conexión entre dos manuscritos. Y en lo que sigue trataré de exponer brevemente la naturaleza y función de cada uno de los distintos tipos de iniciales iluminadas, que es, creo, también una de las grandes aportaciones del manuscrito. Si bien el grueso del relato visual se desarrolla en las miniaturas, de las que hablaré después, 7 iniciales historiadas habrían complementado la narración aludiendo a otros episodios o motivos no tratados en las miniaturas. La mayoría de ellas se concentran en la sección dedicada a los nostoi, es decir, esta parte de los retornos de los griegos, y ofrecen una suerte de narración abreviada, de carácter alusivo y acorde con la rápida sucesión de aventuras protagonizadas por los griegos en el retorno a sus hogares, porque los nostoi es, pues, ahora la historia de Pirro, ahora la historia de Aquiles, de Ulises, etc. Son muy breves.
Especialmente reseñable es el hecho de que la tradición de Eneas y Antenor haya sido omitida en las miniaturas y solo se alude a ella con la inicial que aquí se muestra. Según el relato de Benoit de Saint-Maur, Troya habría caído porque tanto Eneas como Antenor, como el padre de Eneas, Anquises, habrían hecho un pacto con los griegos de tal manera que cuando ellos dejasen el caballo de Troya, pues ellos abrirían las puertas, etc. El significado del resto de las iniciales no siempre resulta tan claro como en este caso, pero suelen cobijar retratos de los personajes a los que se refiere el texto anejo. Además, es preciso llamar la atención sobre 3 iniciales, serían las que están a la izquierda, que prefiero denominar de enunciación, consagradas a la representación de actos relativos a la lectura o a la composición de la propia crónica troyana. Así aparece, por un lado, Benoit de Saint-Maur discutiendo la veracidad de su obra. La inicial está muy dañada, pero si os fijáis ahí arriba, lo que se ve es al autor de la obra leyendo desde un atril y hay un personaje en el público que le está mostrando otro libro. Esta representación se entiende si se lee el comienzo de la obra, en la que se explica: los que verdaderamente quisieseis saber qué es lo que sucedió en la guerra de Troya, no creáis lo que dijo Homero, porque Homero vivió más de 800 años después de que esto sucediese. Yo tengo una versión mucho más verídica, porque está basada en el relato de 2 testigos presenciales, ¿no? Entonces esta discusión de fuentes lo que aparecería en esa primera inicial. La segunda sería esta de aquí abajo, representa al Cretense Dictis, uno de estos autores en los que se basa Benoit, quien es figurado junto al pasaje en el que Benoit de Saint-Maur explica que a partir de ese momento, es decir, a partir de que casi Troya está a punto de caer ante los griegos, Benoit dice: bueno, y hasta aquí yo he utilizado el relato de Dares, y a partir de este momento comienza el relato de Dictis, ¿no? Y al final, en esa tercera, aparece de nuevo el autor. A veces me entra la duda si es el autor o es el traductor castellano, porque llega un momento en el que las voces de los dos, claro, se confunden, en la que el autor o el traductor se despide de sus lectores, ¿no? Junto a estas iniciales de enunciación, otras capitales ornadas con figuras humanas, híbridos y marginalia señalan los episodios de mayor interés para la audiencia. Entre ellos, pues, el consejo de Príamo, en el que se aprueba el rapto de Helena, la llegada victoriosa de París tras derrotar a Menelao, las treguas, las batallas más notables, etc. También marcan los puntos de inflexión en el relato: la partida de la armada griega rumbo a Troya, como sería el caso de la que os muestro, o la partida de los aqueos tras la destrucción de la ciudad. Es decir, estas iniciales siempre señalan aspectos cruciales en el texto. Otras, sin embargo, como la de la izquierda, que son iniciales afiligranadas pero bordeadas en tono rojo o azul, se utilizarían para llamar la atención del lector sobre pasajes de especial relevancia dentro de alguna de las secciones mayores, pero pasajes secundarios. Como por ejemplo esta, ¿no?, que es la que precede a la descripción de Oriente. Normalmente son eso, temas un poquito secundarios. Y por último, las iniciales afiligranadas simples marcan el inicio de cada uno de los capítulos en los que se divide el texto. Otro aspecto que merece señalarse es que las miniaturas funcionan en correlación con unos extensos y minuciosos tituli, que habrían permitido a la audiencia seguir el relato del conflicto entre griegos y troyanos sin necesidad de recurrir al texto base. Esto no suele suceder en otros manuscritos profanos de la época. Estos encabezamientos sitúan y describen los hechos representados, además de identificar a los principales personajes involucrados. No obstante, el estudio del ciclo miniado sugiere que las imágenes no iban destinadas a un público desconocedor de lo narrado en el texto. Muy al contrario, considero que éstas tenían como fin suscitar un debate y una reflexión profunda entre personas familiarizadas con el relato de Benoit de Saint-Maur. Bueno, este caso es especialmente notable porque es el título más extenso de todos los que incluye la crónica troyana. La miniatura está en el vuelto del folio y este título está en el recto. Creo que es tan largo porque sencillamente tenían espacio para ponerlo. Entonces quedaba un hueco demasiado, poco decoroso al final de un folio, y entonces, a pesar de que la miniatura en sí ya tiene unos títulos muy
descriptivos, porque va diciendo, aquí están Aquiles y Antilogius, están en el templo, luego viene Paris, estos son los de Paris, aquí es muy, muy descriptivo, y sin embargo se añade este título, que dice, en la primera partida de esta historia que se sigue es figurado como Aquiles y Antilogius, su compañero, descendieron de sus caballos sobre el portal del templo de Minerva, entraron dentro cuidando y fallar a la reina Hécuba, porque se suponía que Aquiles acudía porque la reina Hécuba le había dicho, sí, tú ven al templo por la noche a oscuras que yo tengo aquí a Políxena conmigo y podemos ya parlamentar tu boda, etcétera, etcétera. En realidad es una trampa, quien está allí esperando es Paris y lo asesina, ¿no? Y bueno, en fin, es así todo detallado, pero bueno. El escrutinio de las ilustraciones deja ver que el interés fundamental de aquellos que concibieron este ciclo iconográfico se orientaba hacia los aspectos bélicos de la leyenda troyana, en detrimento de otros ingredientes introducidos por el poeta francés, como las historias de amor o las creaciones maravillosas de los sabios antiguos. Si comparáis con un manuscrito francés, todas estas historias de amor entre Briseida, Diomedes y Troilo, ¿no? Aparecen pues detalladas, se les dedican muchísimas miniaturas. También pues eso, la tumba de Héctor, la cámara maravillosa de Héctor, el palacio de Príamo, todos estos temas reciben muchísimas ilustraciones en las copias italianas, y aquí sin embargo no. Por otro lado, como ya se indicó antes, otro de los aspectos que singularizan a estas imágenes en el conjunto de la tradición iconográfica del Roman de Troyes es que no parece advertirse mayores simpatías por el bando troyano que por el bando griego. Pero tanto más significativo que todo ello es el hecho de que la mayoría de las miniaturas se encuentren después del fragmento al que hacen referencia y que su diverso tamaño y disposición en la página genere una serie de asociaciones y nuevos significados en torno a lo figurado en ellas. Y bueno, voy a presentar así algunos ejemplos. En el caso de discrepancia entre lo referido en el texto y lo indicado en los tituli, las imágenes sirven para inclinar la balanza de un lado u otro, como en la representación de la celada tendida por los mirmidones de Aquiles a Troilo. La miniatura permite confirmar que fueron 3 y no 2 las veces que fue alanceado el caballo del héroe troyano. En el texto se dice que fueron 2, es decir, que los mirmidones rodearon a Troilo y alancearon a su caballo para que él cayese a tierra y pudieran asesinarlo, ¿no? Sin embargo, aquí veis que son 3, y es que son 3 las veces que indica el título que fue alanceado el caballo. Este es un ejemplo más complejo. Otro ejemplo de la palmaria discrepancia entre lo recogido en el texto y en las imágenes es la representación en un flashback, que es un hecho ya de por sí notable, del asesinato de Palamedes a manos de Aquiles y de Diomedes, hecho que el propio título de la imagen considera una mentira. Es decir, si veis la rúbrica de la miniatura dice, el título, esta historia, como quiere que no sea verdadera, pero es figurada según la mezcla, es decir, la mentira o el rumor, que ficieron a los griegos con el rey Naupus, padre de Palomades, de cómo Palomades decían que fuera muerto y que lo mataran en el Algarve Ulises y Diomedes. Es decir, lo que se le cuenta al padre de Palamedes es un rumor, pero sin embargo se representa el tal rumor, ¿no? En los contados testimonios en los que se ilustra este pasaje, en otros manuscritos italianos, aparece una figura relatando el rumor al rey Nauplio, que es lo que se dice en el texto, ¿no? En cambio, al representar aquí el contenido del relato, se otorga mayor legitimidad. Primero, se otorga una cierta veracidad al relato, ¿no? Y en segundo lugar, se justifica la miniatura representada al pasar la página, que es la venganza del rey Nauplio, que atrae a los barcos griegos hacia la costa al disponer a figuras con unas antorchas en la noche, de tal manera que los griegos se creen que están llegando a una ciudad y cuando están cerca entonces les tiran rocas y hunden los barcos, ¿no? La relación causa y efecto esbozada aquí tiene una manifestación aún más clara en los folios 23 recto y vuelto. Mientras que en el recto se representa la prisión de Casandra, de las que ya hablamos, en el vuelto se recoge la festiva llegada de Helena a Troya. La lección moral que entraña este contraste no pasaría inadvertida a unos lectores que ya sabían cómo acababa la historia. En otras ocasiones, la dislocación de las miniaturas hasta hacer coincidir dos momentos distantes en el tiempo habría intensificado el dramatismo de ciertos episodios, además de incidir en esta lectura moralizada.
El ejemplo más notable es el de la presentación en 2 planas contiguas de la entrada del caballo griego en Troya y de la destrucción de la ciudad. Son cosas que aparecen con 5 folios de diferencia en el texto. Contemplando estas 2 imágenes, es posible imaginar a los cortesanos castellanos doliéndose por la imprudencia del rey Príamo al no haber desconfiado del presente dejado por sus enemigos. Es probable que el terrible castigo de su ingenuidad, las muertes del propio monarca, de su hija y de su mujer, la reina Hécuba, hubieran servido de lección a más de uno. Esta escena de devastación debió de quedar impresa en la memoria de la audiencia de la crónica troyana, o como se lee en otra versión hispana del román, escrita en sus corazones. En este sentido, conviene tener presente que la asimilación de las voces y hechos del pasado, que debían vivir en la memoria, era el objetivo último de la lectura, ya se tratase de textos o de imágenes. En consecuencia, las ilustraciones que acompañaban a estos textos reforzaban la cualidad visionaria y liminal del libro, entendido como una puerta a otro mundo, estimulando una respuesta emocional por parte del lector ante los hechos narrados. La lectura de la crónica troyana suponía sin duda un encuentro con la otredad del pasado y con otros valores culturales gracias a unas imágenes a la vez anacrónicas y anatópicas. Como afirma Silvia Federico, el trasladar Troya en el tiempo y en el espacio, cito, era un medio para crear un pasado, un presente y un futuro en función de ideales específicos, así como una forma de utilizar ese pasado imaginario en gestos de reinvención y autodefinición. Después de décadas de anarquía y conflicto, Castilla necesitaba un mito político lo suficientemente atractivo como para reconciliar a la aristocracia rebelde con el rey y aglutinar a la alta y a la baja nobleza. A este respecto, la antigüedad pagana servía de inmejorable telón de fondo para proyectar una idea de caballería laica, como la que quería impulsar Alfonso XI con la creación de la Orden de la Banda, que es la primera orden curial, es decir, no es una orden militar religiosa como la Orden de Santiago, la de Calatrava, las órdenes de Tierra Santa, etc. Sus miembros debían crear una suerte de guardia pretoriana en torno al monarca, y no resulta aventurado pensar que estos caballeros pudieron haber constituido la audiencia privilegiada para la crónica troyana. Tal vez el despliegue obsesivo de los emblemas heráldicos de griegos y troyanos no vino motivado únicamente por la necesidad de identificar a los personajes figurados en las miniaturas, sino también por el deseo de evocar esa comunidad caballeresca intemporal que describe Marc Cruz en un reciente estudio sobre la ilustración del Román de Alexandre. Y aquí hay otro detalle curioso, porque en el texto de la versión hispana de la crónica troyana, las descripciones de los emblemas heráldicos de los principales personajes son todavía más detalladas que en el original francés. Pero lo que es verdaderamente extraordinario es que estas descripciones heráldicas sirven para el diseño de la heráldica que lucen estos personajes en el manuscrito y que además se sigue de forma totalmente coherente de principio a fin. Es decir, Héctor siempre aparece representado así, es decir, con 2 leones rampantes de gules sobre fondo de oro, y es así, de principio a fin. Y lo mismo ocurre con Aquiles, con Diomedes, con Menelao, etc. En cierto modo, la guerra de Troya podría haber sido una cita casi obligada durante el reinado de Alfonso XI, quien había dedicado todas sus energías a la ofensiva contra los mariníes por el control del estrecho de Gibraltar. En este sentido, son varios los elementos presentes en el Román de Troyes que habían podido convertir a griegos y troyanos en término de comparación legendario para la campaña contra Granada. No sería la primera vez que la literatura caballeresca fuese utilizada para aglutinar a una aristocracia rebelde, canalizando sus energías hacia el terreno militar. Pero a mi juicio este topos literario alcanzó en este momento un desarrollo verdaderamente extraordinario. Así, el cerco de Troya, paradigmático para todo asedio posterior, podría haber traído a la mente de los lectores castellanos el recuerdo de hechos más cercanos. La ambientación ibérica del manuscrito, así como la reproducción verista casi cinematográfica de los combates, pudo haber servido de detonador emocional, es una expresión que utiliza Mary Carruthers, para recordar algunas de las más señaladas victorias del monarca, como la conquista de Algeciras. Esta voluntad de hacer del observador un testigo presencial de las gestas del pasado singulariza la crónica troyana en el conjunto de los manuscritos vinculados al Román de Troyes y puede ser considerada de nuevo como expresión de una forma de abordar la ilustración del texto que remite a la tradición inaugurada con las cantigas de Santa María.
En consecuencia, las hazañas de griegos y troyanos pudieron haber servido de exemplum en el entorno de Alfonso XI, aunque de una manera muy distinta a lo que se constata por las mismas fechas en Francia, donde la leyenda troyana había desempeñado un papel crucial en la creación de una identidad colectiva y de la imagen pública de la propia dinastía capeta. Los capetos se consideraban a sí mismos descendientes de Francio, es decir, un hijo de Príamo. Ellos afirmaban, ¿no?, este linaje troyano. Y por lo tanto, claro, evidentemente en las copias francesas solo interesan los troyanos, es decir, el hecho de que ganen los griegos, pues bueno, no podía ser de otro modo, puesto que de acuerdo con la historiografía regia castellana, o sea, el hecho de que fuera distinto en Castilla, la península había sido colonizada y civilizada tanto por griegos como por troyanos, y solo hay que pensar en la importancia que tiene Hércules, por ejemplo, en la general historia. Es decir, no podía haber una imagen negativa de los griegos cuando Hércules era casi un referente para Alfonso X. Y además eso se atribuía a varios héroes antiguos la fundación de nuevas ciudades en la costa occidental de la península, ¿no? Y en este caso pues podría hablarse de la fundación de Sevilla por el propio Hércules, la de Lisboa por Ulises, que ha estudiado Elena de Carlos, o la de Pontevedra por Teucro, que bueno, es una leyenda más reciente, pero bueno, sigue este mismo patrón. Además, el Roman de Troyes podría haber servido de espejo a Alfonso XI en su denodado esfuerzo por fortalecer la institución regia, puesto que la obra presenta varios episodios en los que se hace referencia expresa a cuestiones relativas a legitimidades dinásticas y a los mecanismos para asegurar la autoridad regia. Este interés podría explicar el detallado tratamiento de la historia de Orestes, así como el retrato favorable que se ofrece del príncipe micénico. Esto también es un detalle que solo se encuentra en la crónica troyana, porque bueno, en las restantes versiones Orestes, como parricida, es un personaje muy incómodo, ¿no? De hecho, bueno, en la general historia, este episodio que aparece aquí, que es el asesinato de Clitemnestra, de su madre, está censurado. Es decir, en la general historia, Orestes no mata a Clitemnestra, simplemente la envía a un convento. Y aquí, por el contrario, de hecho se llega a una exaltación de Orestes que no tiene parangón, ¿no? Ya que este subciclo de Orestes se cierra con esta inicial en la que aparece ya coronado. Nunca aparece coronado Orestes en ningún otro manuscrito. Siempre, digamos que la imagen se detiene antes de llegar al momento en el que Orestes es nombrado rey de Micenas. Y sin embargo aquí se lo representa así, entronizado, de una manera muy muy semejante a la que 2 años después aparecerá el propio Alfonso XI al comienzo de una copia del ordenamiento de Alcalá, realizada para Pedro, ¿no? Tal vez no sea casualidad que en este código legislativo se hubiesen endurecido las penas correspondientes a las mujeres adúlteras. Curiosamente, ¿no? En las partidas se dice que, bueno, si el marido halla a su mujer en el lecho con otro, que mate al otro, pero que a la mujer la deje. Y sin embargo, en el ordenamiento de Alcalá se dice que el marido tiene todo el derecho a cargarse no solo al amante, sino también a la propia esposa, ¿no? Es decir, que de acuerdo con el ordenamiento de Alcalá, Orestes estaría bastante amparado, ¿no?, para su matricidio. Otras imágenes de la crónica troyana dejan ver, por el contrario, las secuelas provocadas por el conflicto dinástico que había turbado la paz de Castilla desde la muerte de Alfonso X. En este sentido, cabría reconocer en la miniatura consagrada a Ulises un síntoma de la inquietud de ciertos sectores de la corte castellana ante la creciente influencia de la amplia descendencia ilegítima del monarca. Si bien es cierto que la trágica historia del rey de Ítaca era el episodio más popular de los Nostoi, la decisión de dedicar una miniatura a toda página debió de obedecer a un designio específico. Bueno, lo que se representa aquí es, empezando a la izquierda, la llegada de Telégono, que de acuerdo con el Román sería el hijo que Ulises había tenido con Circe en los años, ¿no?, que precedieron a su retorno a Ítaca. Entonces, bueno, en un determinado momento Telégono decide que quiere conocer a su padre, entonces se acerca a la fortaleza que se ha hecho construir Ulises en Ítaca, que se ha hecho construir porque unos adivinos le han anunciado que en algún momento va a morir a manos de su hijo. Como Ulises no tiene ni idea de la existencia de Telégono, solo sabe de su hijo Telémaco, su hijo legítimo, encierra a Telémaco y él se construye esta fortaleza. Hasta que un día aparece eso, Telégono, como os decía, él quiere
pasar, ver a su padre, los porteros le niegan la entrada, hay un enfrentamiento violento, Telégono, que lo veis reconocible por esa especie como de, no sé, vestido escocés que lleva, así a cuadros, se enfrenta con los porteros, los mata, avanza, Ulises, alertado por el tumulto, llega, no puede repeler al agresor, al que no conoce, y solo en el momento en el que ya están heridos de muerte, padre e hijo se dan cuenta, ¿no?, de sus respectivas identidades. Y al final lo que podéis ver es el lamento de Telégono y el parlamento final de Ulises a Telémaco, en el que le dice, bueno, en fin, la historia ha acabado muy mal, pero por favor, a partir de ahora, llevaos bien como hermanos, heredaos, primero vas a gobernar tú, luego gobernará tu hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, que este tema debía de ser realmente inquietante, porque parece ser que el final original de la Amadís de Gaula, que se compone por estas fechas en la corte de Alfonso XI, también contenía esta misma trama, ¿no? Según descubrió en su momento María Rosalida de Malkiel, y después pues, se confirmó cuando apareció la única copia fragmentaria que tenemos de la Amadís original. El destino de Ulises fue severo, pero al final fue capaz de reconciliar a sus dos hijos, Telémaco y Telégono. Alfonso XI, por el contrario, moriría antes de dejar zanjada la cuestión sucesoria. La fragilidad de sus grandes empresas políticas quedó de manifiesto cuando, tras su inesperada muerte, las tensiones entre Pedro y Enrique acabaron precipitando al reino en una guerra civil. Puede que 15 años después de que se ilustrase este manuscrito, al girar Fortuna su rueda, estas imágenes de la crónica troyana dejasen de evocar un ideal cortesano para convertirse en motivo de reflexión sobre la naturaleza efímera de los poderes terrenales. Muchas gracias.